Cuando lo tengamos, hermanos, nos ponemos de pie y todos juntos, hermanos, vamos a hacer esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviados a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran... Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, recibamos a nuestro pastor, que nos trae el mensaje en esta noche. Bien, hermanos, buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a Dios en este día. Soberano Padre, gracias. Has dado la oportunidad de conmemorar una vez más este hecho, Señor, tan central, histórico, pero sobre todo, Señor, el centro de la historia en la venida de tu Hijo, tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Habla vuestras vidas, Señor, y permítenos que esta Navidad verdaderamente sea con ese motivo, con ese sentido una vez más, de reconocer al Hijo de Dios. Fortalece nuestra fe, nuestro carácter y ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu obrando en nosotros también nos ayude. Porque no va a ser fácil, Señor, rendir nuestras vidas a ti. No va a ser fácil, Señor, creer en ti y ajustarnos a tus planes eternos. Vemos, Padre, un rey terrenal oponiéndose al rey celestial. Y de una o de otra manera, Señor, así hay muchas cosas que resistirán a tu voz, resistirán a tu palabra, resistirán a tu proyecto y a tu plan. Pero obrando, Padre, eficazmente, sé que tu Espíritu, Señor, nos dará el entendimiento y el discernimiento para entender tu plan eterno. Habla vuestras vidas y dirígenos en todo cuanto hemos de expresar, confiando, Señor, que bajo la dirección de tu Espíritu Santo he de dirigir este mensaje a este tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Hermanos, tomen sus lugares y en esta hora, ¿verdad?, que Dios nos permite reunirnos para darle la alabanza y la adoración que solo Él merece. Quiero que nos detengamos a reflexionar y meditar un poco, hermanos, sobre este pasaje de Mateo 2, del 1 al 12. Es un hecho, ¿verdad?, que es conocido por la mayoría de nosotros. Parte de este texto, ¿verdad?, o partiendo de este texto, pues se ha dado hasta la tradición de los Reyes Magos. Pero de igual manera, hermanos, a la luz de este hecho, pues se da la matanza de los niños menores de 2 años allá en Belén. Pero de igual manera, hermanos, este pasaje nos da pauta para que veamos la trascendencia de este hecho. Un niño siendo adorado como rey, el cual representaba, hermanos, al Hijo de Dios encarnado.
Un suceso con sentido es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes en este día. Y hablar, hermanos, en contexto de este pasaje, estuve reflexionando y meditando sobre algunas expresiones de vida que probablemente usted le ha escuchado. Que todo lo que ocurre tiene un propósito, todo lo que ocurre tiene un sentido, aunque no podamos comprenderlo. O la pregunta que a veces hacemos, ¿verdad? Ahora entiendo el porqué. O esa expresión, ahora entiendo el porqué. Se debía a esto. Y de ello, hermanos, se generan algunas situaciones de vida, como cuáles. Bueno, creo que en general, creo que casi todos, hermanos, queremos tener siempre el control de las cosas, de los sucesos, de todo cuanto acontece en la vida, aun cuando esto signifique que vivamos en un estado de ansiedad. ¿Sí? Quizás somos conscientes de que no podemos tener el control, pero aún así lo procuramos. Y eso a veces hasta enferma. Queremos entender también, hermanos, todo. Y somos especialistas muchas veces, generalizo, ¿verdad?, en asignar un significado a todo cuanto sucede. Esto pasó por esto. ¿Sí? Entonces, esta es la realidad con la cual quiero también acercarme a esta expresión o a este pasaje de la Escritura, entendiendo este suceso y entendiendo en ellos que tiene un sentido, también tiene un propósito, una finalidad, hermanos. Una expresión más. Ciertamente este pasaje habla, hermanos, de la estrella del oriente y regularmente se nos dice o se dice, ¿verdad?, casi en el marco de la superación personal, se dice, sigue tu estrella, alcánzala. O bien se dice también, persigue tus sueños. Sí, todo ello, hermanos, está. Y no podemos descartar como una aplicación, ¿verdad?, que hay muchas cosas que tenemos que seguir para poder alcanzar. Pero no necesariamente abordaremos este pasaje con tal sentido. Mas sí hemos de seguir este relato, hermanos, para saber ¿qué motivó a estos magos o sabios a ir hasta Jerusalén al ver una estrella allá en el oriente? Bien, el texto nos va a informar muy bien qué era lo que buscaban. El texto dice, hermanos, que ellos llegaron preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Bien, ellos buscan al rey de los judíos que había nacido. Ahora, no se nos dice explícitamente, hermanos, cómo estos señores o estos sabios lograron interpretar o deducir tal hecho. Ellos están afirmando categóricamente que la estrella que vieron en el oriente anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Bueno, lo que sí sabían, hermanos, es que hay allí un entendimiento que se trataba del nacimiento de un rey. Eso sí es lo que presentan ellos. Lo cual no creyeron tal y cual, pues se les fue mostrado o presentado. Y en base a esto hicieron todos los preparativos. Los preparativos para un viaje de meses. Los preparativos, hermanos, para los presentes que habían de ofrecer. Los preparativos para dejar sin duda sus ocupaciones para poder atender esta comisión a la cual ellos estaban asumiendo. ¿Qué podemos saber según este pasaje de la Escritura de estos seguidores de estrellas? Específicamente de una. Se considera que eran magos, más bien considerados como sabios, como consejeros. Quizás catalogarlos como astrónomos o astrólogos. Aunque no se sabe a ciencia cierta la ubicación real de su procedencia, solo se nos informa, hermanos, que venían del oriente. Pero como si venían de América, ¿y de qué lugar de América? ¿O de qué lugar de Europa, no? Aquí vienen del oriente. ¿De qué? No se nos precisa, de donde hay muchas teorías al respecto. Aunado, hermanos, a que tampoco sabemos el número exacto de cuántos eran. Bueno, en la tradición o por inferencia se cree que eran 3. ¿Debido a qué? Bueno, debido a que son 3 regalos los que entregaron al niño rey. Bueno, el texto dice, ¿verdad?, que fueron 3
que entregaron presentes, que fue oro, incienso y mirra. Lo que sí sabemos, hermanos, es que eran guiados. Y este texto nos va a decir que eran guiados por una estrella. Sí. Guiados por una estrella. Bueno, una estrella, ¿cuántas estrellas hay en el firmamento? ¿Cuántas le dijo el Señor que cómo sería la descendencia de Abraham? Como las estrellas que están en el firmamento. Son miles de miles. ¿Sí? Y específicamente el texto va a decir la estrella de Oriente. No es posible, hermanos, precisar todo en cuanto a este suceso. Algunos podían catalogarlos como un fenómeno. El fenómeno de la estrella vista en el oriente. De igual manera, así como hay teorías acerca de la ubicación, el número y en sí, hermanos, la función o el oficio de estos sabios, de igual manera en relación a esta estrella hay muchas especulaciones en relación a ella. Este pasaje en sí, hermanos, nos narra este suceso. Y el suceso que se precisa es sabios del oriente que ven a una estrella y que le hallan un sentido. El sentido, hermanos, es que para ellos su interpretación es el nacimiento de un rey. Describir el suceso como tal, pues no es fácil. En general, se entiende o se cree, hermanos, o que es considerado específicamente, mayormente, como algo milagroso. Se trata en sí de una estrella, la estrella en el oriente que guió a los magos hasta donde estaba el niño rey. Como podemos observar aquí en el pasaje de la Escritura, hay algunas especificaciones muy puntuales en relación a esta estrella. El verso número 2 se dice, hermano, y así se escribe, porque su estrella vimos o hemos visto en el oriente. ¿Sí? Su estrella hemos visto en el oriente. Los magos dicen, hermanos, que vieron en el oriente una estrella. Y no solo esto, que aun cuando están en Jerusalén, es la misma estrella que va delante de ellos. El verso 9 amplía este punto, hermanos, al decirnos que esa estrella se detuvo sobre donde estaba el niño. Los guió durante todo el trayecto hasta donde el niño estaba. El mismo verso 9 nos dice en relación a esta estrella. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Sí. Y el verso 10 va a precisar, y al ver la estrella, específicamente, hermanos, las que le has estado guiando o las que vieron en el oriente, se regocijaron con muy grande gozo. La razón. El verso 9 nos dice que la estrella se detuvo sobre donde estaba el niño. Y afirmativamente el mismo texto nos va a decir, hermanos, que al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Específicamente así fue, hermanos. Esta estrella los llevó hasta donde estaba el niño Jesús o el rey niño. Es allí donde entendemos que este suceso tiene un sentido, un suceso con sentido, una razón, un porqué. ¿Qué hace esa estrella? Y una narración de tal, hermanos, en este aspecto. Pensé 2 y 3 veces porque al parecer en algún momento podía dejarme llevar por la estrella y olvidarme del nacimiento del Señor. Pero entiendo, hermanos, que la estrella, su sentido, su propósito es ese: apuntar o señalar hacia el niño rey nacido. La estrella que tenía entonces, o la estrella del oriente, tenía una razón de ser. Y como el mismo texto nos lo va a narrar o lo expresa así, todo esto sucedió, hermanos, cuando Jesús nació en Belén. El verso 1 así lo dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos.
Jesús se precisa en este pasaje que nace en Belén, aunque en los versículos posteriores va a decir, hermanos, que nace en Belén, pero crece en Nazaret, pues habría de ser llamado Nazareno. Y Jesús mismo dijo, ¿verdad? Yo soy Jesús de Nazaret, o Jesús el Nazareno. Así también él se crió. Y en tiempos, hermanos, de Herodes, se entiende que es el Herodes el Grande, que vive del 37 antes de Cristo al 4 después, antes de Cristo también. Lo que nos habla, hermanos, de un suceso histórico y no de un simple mito o de una ficción. Verdaderamente este suceso es presentado y ratificado en los evangelios. Recordemos, hermanos, que ante este hecho, tanto Mateo como Lucas son los que abundan más. Marcos sí habla acerca de Jesucristo y da una genealogía muy breve de por sí así inicia su evangelio. Y Juan nos dice, hermanos, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, en relación con Mateo 1:25, que es el contexto de este capítulo 2, se nos da el anunciamiento de Jesucristo, pero también nos va a dar su nacimiento. La Escritura va a señalar en el 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En este relato entonces de la aparición, hermanos, como tal, ¿verdad? El texto nos va a decir que ya Jesús había nacido. En sí, hermanos, este pasaje de la Escritura nos va a hablar en este relato de la aparición, en sí, hermanos, no de la estrella, sino de los magos en Jerusalén. Se nos dice que ellos encontraron a un bebé, no a un bebé en el pesebre, sino a un niño con María en una casa. Vean el verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Hay una diferencia entre dio a luz a su hijo primogénito, que es cuando Jesús nace, y ahora cuando ya, hermanos, los magos o los sabios llegan, se cree que ya Jesús ya era un niño. No necesariamente un recién nacido, sino ya un niño. Los estudiosos dicen que el verso 1:25 habla de un bebé, y el verso 2:11 habla ya de un niño. No se nos dice la edad. Se entiende que Herodes calculó que Jesús estaba entre no más de los 2 años. Pues la matanza fue para los niños menores de 2 años. Aunque sí se nos precisa que en este pasaje de la Escritura, hermanos, que Jesús seguía, o María y José seguían en Belén. Bueno, como tal, hermanos, la estrella tiene una finalidad, un propósito. Y es ahí donde considero, hermanos, que cosas debían suceder. ¿Sí? Sabemos que quisiéramos que cosas no hubiesen sucedido. A lo mejor hubiésemos pensado, no hubiese ido, no hubiese estado, no hubiese hecho, no hubiese dicho. O sea, de tantas cosas que nos arrepentimos. Y por allí se figura la palabrita, ¿verdad? Él hubiera. Si yo hubiera. O si no, hubiera. Creo que muchas cosas, hermanos, quizás nos arrepintamos y digamos, no debía haber sucedido. Pero en este relato de la Escritura, bajo los planes de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección de Dios, cosas debían suceder, porque eran parte del plan eterno del Señor. Dios no se equivoca en todo cuanto hace y nos concede también. Como bien, hoy, pues sabemos que esta celebración, este servicio de adoración tiene un sentido, tiene un propósito. Hoy se nos concede estar en este culto. Y algunos dirán, bueno, pude haber estado en otro lugar o pude haber viajado, no sé, muchas cosas pudimos haber hecho. Pero el solo hecho, hermanos, de que este culto tiene un sentido, es decir, conmemorar la encarnación del Hijo de Dios, lo cual fue algo que se anunció y que se cumplió. Como tal, hermanos, todo apuntaba hacia este hecho, el nacimiento del Cristo, el Mesías prometido. Y es ahí el entendimiento de este servidor, que es así como esta estrella vista en el oriente, toma sentido. Pues tenía el propósito de guiar a los magos del oriente hasta donde estaba el niño rey. Sabemos, hermanos, que tal suceso trató de esto. Pues al referirse a esta estrella,
se dice muy puntualmente en el verso número 2. Los magos precisan y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y la expresión es esta, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo cual esta estrella a la cual ellos aluden, su estrella, la cual el texto muy precisamente nos va a decir que se detuvo donde estaba el niño. Los magos la vieron, se regocijaron. Bueno, aquí hay una estrella, ¿no? No sé si es la estrella de David. Bueno, esta es la estrella del oriente. Pero ellos vieron la estrella y cuando la vieron se regocijaron. Al entrar en la casa, ratificaron y confirmaron que verdaderamente allí estaba a quien ellos buscaban, al niño rey. Pues la expresión bíblica, reitero, ¿verdad? Cuando entraron a la casa, vieron al niño con su madre María. Y como tal dice, se postraron. ¿Tenía que suceder el nacimiento de Jesús? Sí, hermanos, tenía que suceder. Pues el texto de la Escritura va a estar apuntando hacia allá, cosas que debían suceder. La estrella del oriente entonces fue un suceso con sentido. Apuntó hacia este hecho, el nacimiento del Hijo de Dios, el Señor Jesús, el Rey de los judíos. Este capítulo 2, por lo tanto, hermanos, se nos da que cuando empiezan a investigar, desde el verso número 4, esta es la indagación que se hace. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Allí está, hermanos, la finalidad o el sentido de este suceso. La aparición de esta estrella apuntaba hacia el nacimiento de Jesús, el cual no solo nos lo narra Mateo, sino que también lo hace la referencia con Miqueas 5:2, que es el texto que se cita ahí en el capítulo 2, verso 6 de este párrafo de este capítulo 2 de Mateo. También, hermanos, los versículos anteriores, como es este capítulo 1, verso 25, se va a citar, hermanos, a un profeta, ¿verdad? Y aquí dice el 1:25, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ya había hecho mención de Juan 1:14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Es como lo presenta la Escritura. Usted quizá ha leído ya igual que un servidor Gálatas 4:4, cuando se nos dice que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, primera parte va a decir, de muchas cosas que sucedieron en Cristo, el texto va a decir, Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne. Todo eso ha acontecido porque cosas tenían que suceder. Ahora hablemos de cosas que deben suceder. Los magos, hermanos, habrían de encontrar al niño y cumplir su cometido. Ellos llevaban presentes. El mismo texto dice que cuando eso aconteció, sucedió, vieron al niño, el texto dice, postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Se entiende que algo que tenía que suceder era eso, darle el reconocimiento al niño rey. Pero algo que tenía que suceder, hermanos, y que Herodes no aceptó, era que un rival o alguien, ¿verdad?, ocupara su trono. Y por lo tanto dice, manda matar a todos los menores que hay en Belén, menores de 2
años. Algo que debería suceder, hermanos, era la profecía de Miqueas 5:2, que en Belén, la tierra de Judá, aunque era la más pequeña, de allí saldría el guiador, el que apacentaría al pueblo de Israel. Debía suceder y sucedió. Ahora, hermanos, algo que tenemos que tomar en cuenta esto, porque así como sucedió el nacimiento de Cristo, sucedió también su desarrollo, pues la Biblia dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Llegando a la edad de 12 años, va al templo, dialoga con los doctores de la ley y ellos se sorprenden. Cuando él inicia su ministerio, la gente se sorprende y dice, ¿dónde sabe este tantas letras sin haber estudiado? Cuando Mateo narra en el capítulo 7 a Jesús como el maestro, dice, se precisa, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Debería suceder entonces, hermanos, que Jesús tenía que desarrollar un ministerio, nombrar apóstoles y dejar, hermanos, prácticamente el evangelio sembrado. Tenía que ir a la cruz. Él mismo anunció su muerte, sus padecimientos, sus humillaciones. Precisó, hermanos, que te iría a la cruz, pero al tercer día resucitaría de entre los muertos. Cosas que deben suceder, sucedieron ya, pero aún faltan otras que se van a cumplir. Jesús prometió también que vendrá, hermanos, por segunda vez con gran poder y gloria. Jesús anunció, hermanos, su segunda venida. Y de esa segunda venida, hermanos, establecerá su reino, dice la Escritura, hermanos, y establecerá el juicio final. Los de la derecha y los de la izquierda ya tienen un destino a ese grado. Les llama corderos y otros le llaman las cabritas. ¿Sí? Entonces hay una gran diferencia entre decir eres cabra o eres cordero. Debe suceder y va a suceder. Todo el Nuevo Testamento, hermanos, específicamente las cartas del apóstol Pablo, aluden y hacen referencia a la segunda venida del Señor. La Biblia termina diciendo estas palabras: sí, ven, Señor Jesús. Ven pronto. La sociedad de esfuerzo cristiano de la iglesia se llama así, hermanos, Maranata. ¿Qué significa? Cristo viene. Sí. A ese grado, hermanos, lo vamos a tener muy presente. Muchas situaciones van a suceder inesperadas, difíciles, no sé de qué índole, hermanos. Y tenemos que prepararnos para tener fortaleza, sabiduría, entereza. Por algo que también va a suceder, hermanos, es que algún día vamos a morir. Y vamos a encontrarnos ante el gran trono del juicio blanco, hermanos. Y esperemos que estemos preparados para dar cuentas ante nuestro Creador. Muchas cosas van a suceder, no las vamos a poder evitar. Pero sí rogamos la dirección, la bendición y la asistencia de Dios en esos momentos difíciles. Jesús dijo que en este mundo no la tendríamos fácil. Claramente dijo, ¿verdad? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces se nos pasa por alto y pues está la pregunta, ¿por qué Dios? Yo creo que es válida en ciertos momentos de dolor y de angustia. Pero luego reflexionar, ¿verdad? Que muchas cosas hemos hablado y hemos dicho en ignorancia o por falta de abundar más al respecto, como le pasó a Job, que en algún momento tuvo que arrepentirse y confesar: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas cosas diremos del Señor, pero algún día el Señor, hermanos, nos encargará de correr el telón y mostrarnos todo cuanto Él estaba haciendo, o por qué permitió y por qué sucedieron las cosas que sucedieron. Probablemente no le entendamos. Aún Pedro, hermanos, quiso entender todo y Jesús le dijo: Pedro,
Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Es cierto, como si citaba al inicio, todos entendemos que las cosas pasan por algo, aunque no lo comprendamos. Sí. Y bueno, hermanos, dentro de ello hay una imagen que me causa un poquito de gracia también. De aquel niño que pregunta, y hay dos imágenes de dos facciones de un niño. Y en la primera cuadro dice, ¿por qué Dios? Y en el segundo cuadro dice, ya me acordé. ¿Sí? A veces hay razón de ser por qué suceden las cosas. ¿Sí? Porque son consecuencias de nuestros propios actos. Son efectos que tienen una causa. A ese grado. Y es así, hermanos, donde entiendo que este suceso tiene un sentido. El sentido era llevar a estos magos hasta donde estaba Jesús. Tenían que suceder y sucedieron. Ahora, aquí lo que tenemos que también tomar en cuenta, hermanos, cómo nosotros respondemos. ¿Cuáles son nuestras acciones? La manera, hermanos, que nosotros encaramos o enfrentamos las situaciones de vida que tenemos que vivir. Los magos en relación a la estrella, cuando la vieron, porque el texto dice, su estrella hemos visto en el oriente. ¿Qué dijeron? ¿Qué bonita estrella dijeron? Pues una de tantas. El texto dice que tomaron acción, se movilizaron. Y dice la expresión en el verso 2, y venimos a adorarle. Eso indica que hubo un entendimiento, no solo presteza, también hubo entendimiento, pues al ver la estrella, no solo se movilizaron para adorar al niño rey. El texto dice en el verso número 9, 10 hermanos, que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Eso indica que ellos estaban allí voluntariamente, por devoción, por fe, por los muchos acontecimientos que tuvieron que analizar, hermanos, para interpretar, ¿verdad?, que eso apuntaba hacia el nacimiento de un rey. Ahora, eso es en relación a la estrella, pero en relación al niño, el mismo texto nos va a orientar y nos va a informar que en los magos en relación al niño, lo que sucedió, hermanos, es que hubo reconocimiento, reconocieron, llamando a un niño rey de los judíos. Sí. No es lógico llamar a un niño, quizás que venga de la realeza, pues sabemos que es el heredero. Pero este no es hijo de la realeza humana, porque Herodes el Grande tiene sus propios hijos. De antemano, en ese tiempo muere Herodes el Grande y no reina Jesús como judío. El texto dice, hermanos, que después de que reinó Herodes, empezó a reinar uno de sus hijos. A la muerte de Herodes, pues el texto va a decir en el 2:22 que el que reina es Arquelao. Reina en Judea en lugar de Herodes su padre. Sí. Es Arquelao. Y bueno, hubieron otros descendientes porque el reinado de Herodes se dividió, hermanos, en 3 Herodes. Y a cada uno se le va a dar un nombre específico, aunque siguen llamándose Herodes. Ahora, cuando llegamos a este momento, pues, de reconocer al niño, el rey de los judíos, dice la Escritura que ese reconocimiento se dio y se mostró de qué forma. Se postraron. Dice la palabra ahí en el verso 11. Lo adoraron. Abrieron sus tesoros y les ofrecieron presentes. Oro, incienso y mirra. Usted si se da cuenta y somos conscientes, hermanos, si nosotros vamos, ¿verdad?, en este tiempo, muchas veces no es a dar, muchas veces vamos a recibir. Y pues hasta a los niños se les siembra la precógnita, ¿no? ¿Qué te van a traer los reyes?
no siempre hay una actitud de dar, sino a veces simplemente de recibir. A veces a Dios así nos dirigimos, solo para demandarle, pero no siempre para reconocerle, para agradecerle, para bendecirle, para estar simplemente en comunión con Él, con nuestro Padre que está en los cielos. Cosas tenían que suceder y sucedieron. Cosas tendrán que suceder y van y sucederán. Así que, hermanos, entiendo que la estrella que guiaba no era autónoma como tal. Considero que esta estrella que guiaba era guiada. Aunque pues ya el Creador la creó, ¿verdad? Pero quien movió, dirigió y encauzó esa estrella, seguramente es el mismo que en el verso 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entiendo que es el mismo, hermanos, que está dirigiendo la vida de estos personajes. Es lo mismo que va a decir el texto, hermanos, del 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Sí. Y el verso 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Es decir, el sentido que tomó esta estrella, el propósito con el cual cumplió, Dios se lo dio. Aunado, entiendo, que el entendimiento que los sabios tuvieron al identificar la estrella y seguirla, Dios se lo dio. Seguramente Dios guió a los sabios por medio de esta estrella y dio a conocer la existencia del niño rey Jesús más allá de los linderos geográficos de Jerusalén. Somos conscientes que hoy, hermanos, vemos las estrellas y decir cuál voy a seguir yo. ¿Sí? Bueno, todos tenemos una estrella, bueno, o algunos cuando menos de nombre, ¿verdad? Así se llaman estrellas. O a veces al toparnos o al chocarnos con algo, pues sí vemos hasta estrellitas, ¿no? O solo el huevito cuando se revienta y dice queda estrellado, ¿no? En ese sentido, hermanos, tenemos que pensar un poquito acerca de este pasaje de la Escritura. Porque todos buscamos ser guiados. Todos buscamos consejo, dirección, orientación. Hoy día hasta aplicaciones hay cuando se conduce el vehículo que te llevan, hermanos, de la mano casi para hasta donde quieres tu destino. Te dicen la calle, el tiempo, el tráfico y no sé qué tantas cosas. Esas aplicaciones que hay allí, ¿verdad? Algunos usaban una brújula para dirigirse, norte, sur, este, oeste. Otros literalmente sí, se dirigían por el sol, se dirigían por la luna. Hasta el día de hoy vemos el sol, sabemos que es día, la luna es noche, eso es obvio. Pero de diferentes maneras. Existen las extrabíblicas, extraeclesiales. Pues muchos hermanos quieren saber el futuro y no necesariamente es la oración. Pues algunos le conocen que van a la lectura, se le llama del café, la lectura de las cartas, el que por allí te auguren, ¿no? O lo que se le llama como la bola mágica o la bola de cristal para ver qué dirección vas a tomar en la vida. Estamos en víspera de un año nuevo y decimos, bueno, ¿y qué rumbo va a tomar mi vida en este 2023? ¿Hacia dónde me he dirigido y hacia dónde me voy a dirigir? ¿Realmente hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde estoy siendo guiado? Y la gran pregunta, hermanos, que debemos hacernos es, sí, estoy siendo dirigido, ¿por qué estoy siendo dirigido? ¿Por quién estoy siendo dirigido? ¿Y hacia dónde estoy siendo
dirigido. Hemos escuchado quizás esta expresión, ¿verdad? A donde va Vicente, allí va la gente. Pero ¿a dónde va Vicente? ¿Alguien lo sabe? A veces vamos así, hermanos, en la vida, a lo que salga, ¿verdad? Corazonadas, suerte, lo que depare el destino, dicen, ¿verdad? Pero bueno, este texto de la Escritura nos dice, sí hay una estrella guiando, pero una estrella que no se guía sola. El Creador sigue obrando y soberanamente tomando, hermanos, a esta criatura o esta creación para sus fines y sus propósitos. Sin duda, muchas situaciones, entiendo así, hermanos, nos han llevado hacia el Señor. Increíblemente alguien dice, pastor, nosotros llegamos al Evangelio por una adicción de uno de mis hijos. Mi hijo mayor cayó en adicción. Ya no hallábamos qué hacer. Y pues eso nos llevó a buscar de Dios. Y lo sorprendente es que no solo buscaron de Dios, encontraron a Dios. Porque a veces nos quedamos, o muchos se quedan en ese plano de buscar de Dios. Es decir, ¿qué podemos obtener y recibir de Él? Pero muy pocos verdaderamente buscan a Dios. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero lo real, hermanos, es que a veces empezamos por las añadiduras y luego, si tenemos oportunidad, vamos a Dios. Y considero que en algún momento tomamos la actitud de un infante, de un niño, que simplemente va y toma y se va. Y el padre o la madre o quien esté ahí tiene que llamar y decir, ¿cómo se dice? Porque si no, no lo dice. Simplemente recibe y se va. Nosotros, hermanos, no lo sabemos todo. Ni yo no tengo una bola mágica, ni lo practico, ¿verdad? Para decirle, 2023 es tu año, ¿no? O va a pasar esto, va a pasar lo otro. Todos vivimos en fe y buscamos la dirección de Dios, la guía de su Espíritu Santo en nuestro diario andar, diario vivir. En las muchas decisiones que hemos de tomar. Pero lo que sí quiero puntualizar, hermanos, es que estos personajes, con el poco conocimiento que tuvieron de Jesús, el cual considero que los magos, hermanos, tenían o sabían acerca de Jesús parcialmente. Sabían de su estrella, pero no sabían del rey, porque llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? No sabían a ciencia cierta, solo parcialmente. Otros sabían nulamente, como considero que es Herodes el Grande. Porque indagó, dice el mismo texto, que cuando escuchó del rey, verso 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocó a los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. No conocía. Infirió, ¿verdad? Porque indaga más allá. En el verso número 7, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Algunos saben parcialmente como los magos, otros nulamente como Herodes, pero otros saben plenamente, totalmente. Y no les cuesta trabajo decir, esto es así. Estos son los sacerdotes y los escribas. Verso 4, son los que fueron convocados por Herodes. Y cuando les pregunta a Herodes dónde había de nacer el Cristo, ellos dicen en el verso 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos sí sabían, conocían a cabalidad.
Pero el punto es, hay gente que conocen poco y van por más. Hay otros que no saben y quieren saber. Pero hay otros que saben y como si no supiesen. Hasta un dicho popular dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Sabe y conoce, pero aún así va a tientas. Y quiero generalizar, hermanos, e integrarme allí. Nosotros podamos que sepamos. ¿Y qué sabemos? Que el niño o Jesús ya no está en un pesebre, ni en una cruz, ni en una tumba. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Acorde al credo de los apóstoles, dice: ¿de dónde vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Qué hacemos o haremos con lo que sabemos entonces? Muchos suelen saber y aún con lo que saben siguen en las mismas. No cambian. ¿Sí? Por más que le digan no es por ahí, allí siguen. Otros saben, pero no creen. Eso sucedió allá, pero hoy es otra historia. Hoy tenemos que creer aquí o tenemos que creer allá. Otros saben, son conscientes, leen la Escritura, han sido instruidos muchas veces en el Evangelio, han crecido en las iglesias, pero aún así no ceden. Siguen en sus propios criterios, en sus propias posturas. No se rinden ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Leí esta frase, hermanos. Hay muchas navidades sin Jesús. Pueda que esta no sea la excepción. Tendrán una Navidad por temporada, pero sin Jesús. Quizás sea porque tienen de todo, pero no se tiene a Jesús. Se puede tener de todo, pero muchos no tienen a Jesús. Y esperemos, hermanos, que esto no sea una realidad de muchos de nosotros. Hemos dicho de cosas que deben suceder. Y van a suceder, hermanos, con conocimiento, sin conocimiento. Sí. Porque hay gente que ignora y por eso comete errores. Pero hay otros que aun cuando conocen y saben, lo hacen. Bueno, mismo Santiago va a decir, hermanos, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado. Sí. ¿Es difícil hacerle el bien? Sí, es difícil. A veces se tiene que pagar un precio. ¿Es fácil hablar la verdad? Sí, es difícil. A veces se paga un precio. ¿Es fácil aceptar y recibir la verdad? No es fácil. El hecho de saber, hermanos, el conocimiento movilizó a estos magos en la búsqueda del niño rey. El conocimiento que tenían los escribas y fariseos no los llevó a la movilización. Ni a ellos ni a Herodes. Siguieron en Jerusalén. Los únicos que se movilizaron a Belén fueron los magos. Es decir, para ellos no tuvo trascendencia, aun cuando la Escritura lo decía. Y Herodes como tal, como el texto lo va a decir, hermanos, en los versículos posteriores, sí empleó ese conocimiento, pero lo empleó para sus fines egoístas. Sí. ¿Cuántos usan la Biblia solo para decir, aquí lo dice, te tienes que someter? Sí. O alguien siento que es vacilada, hermanos, o creo así, ¿verdad? Que el hombre lee cuando los hombres leen la Biblia y la mujer está al lado.
Y lee en el libro de Efesios 5 y dice, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y le dice la mujer, lee bien. Ahí dice, por tanto. Sí. Así se lee. Sí. ¿Para qué sirve el conocimiento entonces? A veces es una espada de dos filos, ¿verdad? Seguirá siendo así, hermanos. Como muchas cosas. El internet es malo, bueno. El fin que se le dé, ¿verdad? Tenemos que tener ciertos criterios y así muchas situaciones de vida, hermanos. Aún la verdad y la mentira se tiene que saber manejar también. Pero hasta ese punto a los magos los guió una estrella y los llevó hacia Jesús. ¿A usted qué le ha guiado o le está guiando en la vida? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia dónde está siendo guiado? Verdaderamente, ¿qué nos guía? Y quiero citar allí, usted probablemente ya escuchó, ¿verdad? Ese libro de Una vida con propósito. Ahí en el capítulo 3 viene ese capítulo titulado ¿Qué guía tu vida? Y a algunos va a decir que los guía el dinero, a otros la fama, a otros la popularidad, a otros los guía el orgullo, la vanidad, los guía el rencor. Y así viven, conforme a aquello que los guía. Y la pregunta tiene esa finalidad de que no sean las cosas ni las mismas personas, sino que sea Dios que les guíe en la vida. Hoy sabemos, hermanos, recordamos la estrella, una manera de hacer referencia a ella, ¿verdad? Pero sabemos que hoy no es una estrella que nos lleva hacia Jesús en sí. Mas sí es, hoy, hermanos, es a la luz de las Escrituras que sabemos del Señor Jesús. Usted recuerda claramente el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Acorde con lo que hemos leído aquí ya en el capítulo 2, verso 6. Y tú, Belén, de tierra de Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dios dio la escritura. Y a la luz de esa escritura, de manera exacta, se precisó, hermanos, dónde Jesús habría de nacer, según la profecía de Miqueas 5, 2. Es decir, a través de la palabra de Dios o las escrituras del Antiguo Testamento se señaló que el rey, niño, descendiente de David, heredero al trono, nacería en Belén. A la luz entonces de esto o de la escritura, hermanos, el sentido hoy día de conocer a Jesús se dimensiona. Pues no solo tiene el propósito que sepamos acerca de Jesús y que recordemos esta fecha, sino antes bien también que depositemos nuestra fe en Él, que creamos y seamos salvos por Él. El Evangelio de Juan dice así: estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. O cuando Pablo dialoga con Timoteo, le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para eso se te enseñó las escrituras. Para eso se nos enseñó, se nos habló de la palabra de Dios. Juan, el apóstol de Jesús, dijo, hermanos, en su libro, que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este mismo Juan relata en su evangelio, en el capítulo 1, versos 35 al 51, dos sucesos. La situación de Pedro y la situación de Natanael. Pero se nos habla que hay un personaje llamado Felipe, el cual lleva a las personas a Jesús. Porque cree que Jesús es el Cristo
Y la Biblia dice del cual habló Moisés, los escritos y los profetas. Primero llevó a su hermano Simón, el cual posteriormente se le llamaría Pedro. Y este capítulo lo presenta de esta manera. Y solo quiero citar brevemente, hermanos, este texto. Capítulo 1 de Juan, la Biblia dice así. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Cristo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Verso 43 al 51, encuentra a Natanael. Y Natanael le dijo, Felipe halló a Natanael, dice el verso 45, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael todavía le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo, ven y ve. Y fue a Jesús. El mismo texto dice en el verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ambos hermanos conocieron a Jesús por medio de Felipe, al cual, hermanos, Felipe les presentó, no solo para que lo conocieran, para que aceptara como amigo en algunas redes sociales, para que lo tuviera como contacto, no solo para que lo conocieran, sino también para que creyeran en él y le siguieran. Hoy quiero hacer mención de este pensamiento, hermanos, que quizás usted ya lo conoce y lo sabe. La historia de Jesús. Y alguien escribió esta frase: una cosa es conocer la historia de Jesús. Otra cosa es conocer al Jesús de esa historia. ¿Con qué se quedará usted en esta noche? ¿Con la historia de la estrella del oriente que apuntaba hacia el niño Jesús? ¿O se quedará con Jesús, el niño rey, el cual dio origen a esa historia? Sucesos, hermanos, seguirán. No siempre tomaremos o hallaremos el sentido, pero sepa esto, aún tu propia vida tiene sentido en Dios. Muchas cosas pueden estar turbias, oscuras, nubladas. No sepas qué hacer quizás en este momento, pero sabe esto, Dios usó una estrella para poder guiar a unos magos en una inmensidad territorial, hermanos, de la cual no se perdieron. La estrella llegó y se posó donde estaba el niño. Ellos vieron la estrella y no solo la estrella, vieron también al niño. Seguramente hoy Dios envió, hermanos, a este mundo a Jesús, puesto que el mundo estaba anegado en tinieblas y era necesario que la luz viniera a este mundo. Y hoy la luz, hermanos, ya no es la estrella. Sabemos que la luz es Jesús, pues Él dijo ser la luz de este mundo, o la luz del mundo. Y el que le sigue no andará en tinieblas. Muchas cosas van a suceder. Han sucedido, están sucediendo. Dios, hermanos, en su gracia nos da entendimiento y sabiduría para poder interpretar y entender y hallarle el sentido a todo cuanto acontece y sucede. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿verdad? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Y usted dirá, ¿y esto de qué me va a servir a mí? ¿Sí? Dijo Jesucristo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y el que a mí viene, dice, tiene vida eterna. Y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Muchos sucesos vendrán. Anuncié muchos, ya señalé algunos de ellos. Por algo importante, hermanos, que no puedes pasar por alto, ni tú ni yo. Es que algún día tendremos que presentarnos ante el juicio de Dios. Y muchos elementos, así como hubo una estrella, Dios habló a través de su palabra y específicamente hoy nos habla por medio de su Hijo. Así lo dice el libro de Hebreos. Sin Cristo, hermanos, pueda que hayan festejos, navidades, temporadas, como se le llama, ¿verdad? Pero sin Cristo no hay salvación. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Sea lo que sea que conozcas y sepas, yo te invito a considerar lo que Dios sigue haciendo y es parte de su plan eterno. El nacimiento de Jesucristo, según Gálatas 4:4, dice, es el cumplimiento del tiempo. Y otros tiempos se van a cumplir. Y que Dios, hermanos, nos halle en su Hijo. Pues en Cristo, hermanos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Que Cristo sea el centro de vuestras vidas y no solo un parteaguas en la historia, AC y DC, sino que sea el centro de vuestras vidas. Y es el que adoremos y glorifiquemos hoy hasta la eternidad. Amén, hermanos. Gracias a Dios.